A ver, poner aquí el audio. Bueno, agradecer primero al comité organizador de este curso de patología. Y bueno, como ven, estamos aquí en plena, en plena guardia. Nos ha tocado guardia el día de hoy, pero eso es parte de nuestro trabajo, ¿no? ¿Pudieran colocarlo en modo, este modo presentación? Sí, ¿no? Sí, sí está, doctor. Lo que pasa es que está en PDF y no se puede. Ya, muy bien. Bueno, cuidado con su batería que dice 21%, pues está conectada. Perfecto. Vamos a comenzar entonces. El tema que me han recomendado desarrollar es asma bronquial, manejo de la crisis. ¿Ok? Bien, siguiente, por favor. El asma bronquial es una de las enfermedades respiratorias de alta prevalencia a nivel mundial. ¿De acuerdo? Es una de las enfermedades no infecciosas que genera un alto coste, tanto a nivel social, a nivel económico. Se habla de que existe más de 340 millones de seres humanos que sufren de asma bronquial y probablemente ese sea un subregistro porque muchos países no tienen una data actualizada, aparte que muchos de los pacientes asmáticos no saben que son asmáticos porque no tienen un diagnóstico adecuado. Hasta ahora sigo viendo colegas que al paciente asmático lo catalogan como bronquitis asmatiforme, broncoespasmo, bronquios, y como ustedes saben, esos no son diagnósticos verdaderos, ¿de acuerdo? No están en el CIE-10 codificados. ¿Es asma? ¿No es asma? Hay que definir bien la situación. También algo importante de este problema del subdiagnóstico que hemos hablado es que muchos pacientes asmáticos no acuden a la atención especializada por diversos motivos. Primero, porque hay pocos neumólogos. La neumología es una especialidad preciosa, pero no es muy atractiva. Eso explica por qué en nuestro país a lo mucho seremos unos 1000 neumólogos, por decirlo así, mientras que existen internistas o cardiólogos que son 6, 7 veces más que la masa de neumólogos. Bueno, eso genera una sobredemanda de esta especialidad. Muchos de los neumólogos trabajan en más de un lugar porque hay pocos especialistas y lógicamente la cantidad de asmáticos que el Perú maneja no es posible ser tratado por un puñado de neumólogos. Ahora, el asma lo puede tratar en teoría el médico general, el médico de familia, el médico de medicina integral o comunitaria, el pediatra, el otorrino, el internista, lo puede manejar. No es una enfermedad de manejo patognomónico del neumólogo. Lo que pasa que las formas graves de asma es así, las manejamos los especialistas en centros referenciales. El asma puede ocasionar graves pérdidas económicas. Se habla que en 2013 fue responsable de una carga económica de más de 82 billones de dólares. Y con respecto a la prevalencia de la enfermedad, Perú, en comparación a sus países hermanos latinoamericanos, ¿cómo está? La tasa de prevalencia de asma en el Perú es una de las más altas de la región y del mundo, más o menos cerca de un 19 punto y tanto, cerca del 20%. Es una tasa que es el doble, por ejemplo, que la prevalencia de Ecuador y está también muy por encima de países como Colombia. La cantidad de asmáticos que manejamos en el Perú en tasas de prevalencia e incidencia son tan elevadas como países que ya de por sí tienen asma en grandes cantidades, como Reino Unido, como es Australia, como es Estados Unidos. Siguiente, por favor. En América Latina, como están viendo ustedes acá, estos datos del estudio ISAC o estudio ISAP, que es un estudio que se hizo en 3 partes en diferentes años en Latinoamérica para evaluar asma y rinitis alérgica, sobre todo en niños, determinó que la prevalencia de la ciudad de Lima es una de las más altas de la región de lo que es Latinoamérica, con cerca de un 26%, muy por encima de otras ciudades de la región. Siguiente. ¿Cuántos asmáticos existen en el Perú? Se habla que hay entre 1.5 a 3 millones de asmáticos, ¿de acuerdo? Eso es bastante. Y de ellos, el 80% se concentra en grandes urbes como la ciudad de Lima. Siguiente, por favor. Se calcula que en Lima, por lo tanto, hay cerca de 800,000
personas con este diagnóstico. La gran mayoría sin tratamiento adecuado, sin diagnóstico adecuado y lógicamente se acostumbran a vivir con síntomas obstructivos y solamente acuden a la evaluación médica cuando están realmente mal, cuando están en crisis. Siguiente, por favor. El asma es una enfermedad genético-hereditaria con componente alérgico inflamatorio. Uno nace asmático, pero para que se haga asmático ocurren muchos factores, factores condicionantes, factores exacerbadores o desencadenantes. El hecho de ser hijo de dos padres asmáticos no me condena necesariamente a yo ser asmático, probablemente no lo sea jamás, pero sí tengo la predisposición. Pero si por ahí me expongo al humo del tabaco o fumo, o de muy niño me dieron alimentos que no me corresponden para mi edad, el hecho de que a un niño de 3, 4 meses le den gaseositas, le den yogurcitos, le den juguitos artificiales, todas esas cositas, o por ejemplo los cuadros virales en los niños pequeños, todas esas cositas pueden hacer que una persona que tiene los genes del asma pueda desarrollar la enfermedad. Así que aquel que nace puede hacerse asmático con estos factores mayormente ambientales. Siguiente, por favor. El asma es una enfermedad genético-hereditaria. Se encuentra genes del asma en prácticamente todo el cariotipo humano, en todo, incluido el cromosoma sexual X. Así que cuando ustedes se enamoren de un chico o de una chica, no solamente fíjense pues si es bonito o bonita o qué sé yo, es muy importante la carga heredofamiliar de enfermedades. En este caso, el asma es también una enfermedad que tiene carga importante. Siguiente, por favor. Ahí podemos ver un cuadrito con todos los genes que se han descubierto del asma bronquial en cromosomas, como por ejemplo cromosoma 2, 3, 4, 5, 7, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, cromosoma X. Y algo muy importante es que muchos de los genes del asma están relacionados a genes de la atopía y de la rinitis alérgica. Muchos asmáticos no solamente son asmáticos, son riníticos o tienen dermatitis alérgica o atópica o diferentes tipos de enfermedades de la esfera alérgica. Siguiente, por favor. Este collage interesante nos muestra a los desencadenantes del asma bronquial. No son los causantes. En el fondo, la causa sería la base genética, ¿no? Pero el que desencadena la enfermedad son, por ejemplo, las infecciones, sobre todo las virales. Y aquí al medio tenemos al virus responsable de la pandemia que actualmente nos azota, aunque ya no de la manera tan terrible como fue el año 2020. Estamos hablando del coronavirus, el SARS-CoV-2. Antes del coronavirus había brotes epidémicos de influenza, parainfluenza, rinovirus, adenovirus, que también desencadenaban crisis en los paquetes asmáticos, sobre todo maltratados o mal controlados. Animalitos, perrito, gatito, tienen pelito y ese pelo puede ser un desencadenante de crisis en algunas personas. Las excretas de insectos, los ácaros del polvo de caza, eso que ven de amarillo como microgarrapatas, son ácaros denominados los dermatofagoides. Se alimentan de las escamas de nuestra piel y de nuestro cuero cabelludo, ¿ok? Y estas se encuentran en nuestra almohada, en nuestro colchón, por más limpio que se vea. ¿Okay? También tenemos alimentos que pueden desencadenar asma, como beta bloqueadores, AINES, colorantes artificiales, como derivados de la tartrazina, etcétera, las emociones fuertes, los cambios de temperatura, el ejercicio, etcétera. Siguiente. Por lo tanto, esos son desencadenantes, también se les llama triggers. Los desencadenantes entonces lo que van a hacer es que la persona que tiene la información genética del asma pueda expresar enfermedad. Ahora, no solamente estos factores desencadenantes son los únicos que entran a tallar acá. Hay un grupo de factores llamados epigenómicos que uno los puede, digamos, exponerse, incluso desde antes de nacer.
Si tu mamá y tu papá, o tu mamá es asmática y tu mamá fuma, consume alcohol o consume medicamentos en exceso, sobre todo antiinflamatorios, ese niño que está por nacer tiene más predisposición a hacer asma cuando nazca. Se llaman factores epigenómicos, es decir, factores que pueden modificar la expresión génica de una persona, incluso hasta antes de nacer. Siguiente. Por lo tanto, el asma es una enfermedad compleja de interacción individuo-ambiente. Eso explica por qué no siempre estamos con crisis. Mayormente las crisis aparecen en los cambios estacionales, de calor a frío y de frío a calor. Doctor, ahorita que estamos en el calor, está reventando los consultorios con crisis asmáticas y la causa son infecciones virales. Estamos pasando un brote de COVID-19 nuevamente. Y esto es por la dinámica de esta enfermedad viral. Y como ustedes saben, no se va a ir, se va a quedar con nosotros y va a tener estas pequeñas oleadas, ya no tan terribles como las primeras, pero hay que tomarlas en cuenta, más aún si la gente no se quiere vacunar. Siguiente, por favor. Ya queda claro que el asma es una enfermedad inflamatoria que afecta a las vías aéreas. A grandes rasgos, participan múltiples elementos celulares, desde los mastocitos o células cebadas, responsables de la reacción aguda al asma, ¿de acuerdo? Y también están los neutrófilos, los macrófagos, las células de Langerhans y los linfocitos en sus diferentes tipos. Linfocitos TH2, linfocitos TH1, TH17, etcétera, etcétera. Estas células interaccionan entre sí y lo que hacen es liberar mediadores inflamatorios, por ejemplo, prostaglandinas, interleuquina 3, interleuquina 4, interleuquina 5, histamina, inmunoglobulina E, y todo ello lo que genera es una reacción inflamatoria a nivel local. Esto es responsable del desarrollo de broncoconstricción o broncoespasmo, aumento de la permeabilidad vascular con edema de la mucosa, hipersecreción de moco, y todo eso hace que nuestros bronquios y bronquiolos se obstruyan porque disminuye el calibre de su lumen. Eso hace que el paciente tenga dificultad, no solo para que entre el aire, sino para botarlo. El asmático típicamente tiene sibilantes expiratorios. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, y ha cambiado mucho, ¿no? Los conceptos de asma, ¿no? Si antes se hablaba del asma como una enfermedad que afecta a niños con broncoespasmo, tos, silbido de pecho, opresión torácica y disnea, bueno, de eso es mucho real. Pero resulta que hay asmáticos que no necesariamente debutan siendo niños. Hay asmáticos que debutan siendo adultos. Hay asmáticos que con salbutamol son felices. Hay asmáticos que con beclometasona y salbutamol son felices. Hay asmáticos que con salmeterol, fluticasona, salbutamol son felices. Y hay asmáticos que en formoterol, budesonida, salbutamol, bromorodipatropio, montelukast recién son felices. Es decir, existen diferentes formas clínicas de asma. Hay asmas leves, moderados, severos, intermitentes, persistentes. A todos esos tipos de asma se le denomina a cada uno de ellos fenotipo. Fenotipo es la forma clínica del asma y cada fenotipo tiene su base genética o genotipo y su fisiopatología, también conocida como endotipo. Por eso van a haber asmáticos que requieren para controlarse salmeterol fluticasona, otros requieren bromuro de hipatropio, otros requieren bromuro de tiotropio, otros requieren medicación biológica como anticuerpos monoclonales o malizumab, mepolizumab, benralizumab, qué sé yo, y todos son asmáticos, pero son de diferente tipo, de diferente fenotipo. Siguiente, por favor. Entonces, el fenotipo viene a ser el concepto relativamente nuevo que estamos manejando. Los fenotipos clásicamente han sido clínicos. Cuando un paciente llega a tu consultorio por primera vez, tienes que diagnosticar que es asmático con tu examen clínico, con tus pruebas funcional respiratoria. El gol estándar diagnóstico del asma es la espirometría computarizada.
con test de broncodilatación. Si vemos que el paciente mejora su volumen expiratorio forzado o BEF1 más del 12% al utilizar un beta-2 agonista como el salbutamol, es muy probable que sea un asmático, ¿de acuerdo? Pero también tenemos que preguntar al paciente algunas cositas, como por ejemplo, si tiene síntomas diurnos, si usa medicación de rescate o salbutamol, cuántas veces a la semana, si tiene síntomas nocturnos, es decir, que a la noche se levanta ahogándose, si tiene limitación de sus actividades físicas habituales, cómo está su función pulmonar, lo medimos con una espirometría o con una flujometría, y por último preguntamos sobre el historial de crisis o exacerbaciones los últimos 12 meses. ¿Para qué sirve todo esto? Para poder determinar si ese asmático que está sentado en mi consultorio es un asmático intermitente, persistente leve, persistente moderado o persistente grave o severo, como están viendo ahí. Eso es importante determinarlo en mi primera consulta, porque va a permitirme a mí ver qué tratamiento le corresponde al paciente y al mes siguiente, cuando venga mi control, poder saber si ese tratamiento que le dejé ha sido adecuado o no para él. A lo mejor no lo está controlando, tengo que ver a qué se debe este mal control y si veo de que no hay algún factor como mala técnica o mala adherencia, tendría que aumentar de paso o de tratamiento, ¿no? Siguiente, por favor. Esto que están viendo es el famoso cuadro terapéutico de la guía Gina. Les invito a que acabado esta charla descarguen de internet la guía Gina 2023 y la guía GEMA, así como se pronuncia GEMA 5.3. La guía Gina es una guía establecida por expertos mundiales todos los años y da las recomendaciones del manejo de asma. Sobre todo esto va dirigido a atención primaria, pero también nos habla de atención referencial. Y la guía GEMA es la guía española del asma, también de muy buen nivel de evidencia. Y aquí podemos ver que hay diferentes pasos terapéuticos. Paso 1, 2, paso 3, paso 4, paso 5. Esto de los pasos, ¿para qué sirve? ¿Se acuerdan que hace un rato hemos visto en la diapositiva anterior que al paciente asmático, cuando llega a mi consulta, tengo que fenotipificarlo clínicamente? Bueno, ¿para qué me sirve? Para eso, para poder saber si le voy a dar tratamiento del paso 1, 2, del paso 3, del paso 4 o del paso 5. Si mi paciente, por ejemplo, me sale que es un asma persistente moderado, entonces le debería yo brindar tratamiento del paso 3 o paso 4. Y como podemos ver, según esta guía, me dice que puedo utilizar corticoide inhalado a dosis baja o a dosis medias asociada a formoterol y lo utilizo como terapia de mantenimiento mañana y noche. O si no, puedo utilizar también en la parte de abajo un LABA con corticoide inhalado, que puede ser salmeterol fluticasona, mañana y noche. Y como rescate, el salbutamol. ¿Me entienden? Entonces, esto me da las pautas del manejo del asma estable. Nosotros vamos a ver ahora el manejo del asma en crisis, que es otra cosita. Siguiente, por favor. Una vez que pasa un mes, yo debo evaluar al paciente y veo si mi tratamiento ha sido efectivo o no. Y yo para eso voy a hacer la fenotipificación clínica por control. Y puede ser de tres tipos. Si mi asma está controlada con el tratamiento que le di a mi paciente, si está parcialmente controlada o no está controlada. Si se dan cuenta, los parámetros a evaluar o las variables a analizar son prácticamente las mismas que utilizamos cuando hicimos la fenotificación por severidad, la que vimos en el cuadrito anterior. Síntomas diurnos, nocturnos, limitación de actividades, necesidad de medicación de rescate, función pulmonar y crisis. Son los mismos, solo que aquí solamente son tres cuadros. Está controlada, tiene todo el check, es decir, que no tiene síntomas diarios ni nocturnos, o si los tiene diarios, menos de 2 veces por semana, no hay limitación de actividades, no tiene que estar utilizando salbutamol a cada rato, función pulmonar normal y no ha habido crisis para controlar. Si algo de esto se altera,
ya pasa a parcialmente controlada. Y si se alteran 3 o más de la parcialmente controlada, ya pasa al no controlado. El no controlado ya está a punto de irse a una crisis. Siguiente, por favor. Y esto es lo último. Los asmáticos también se pueden fenotipificar por el tipo de célula que predomina en su fisiopatología inflamatoria. Lo que están viendo ahí son células no en sangre, sino en esputo. Al paciente se le analiza el esputo y se puede ver si predominan los eosinófilos o predominan los neutrófilos, o a lo mejor hay de las dos células, o a lo mejor no encontramos muchas de las dos. Y eso me da fenotipos, como aquí vemos a el eosinofílico, que es el alérgico, y es el asmático, que va muy de la mano con aumento de eosinófilos en sangre, síntomas recurrentes, mucha sibilancia, mucha alergia. El neutrofílico, en letra B, que tiene en el espucho muchos neutrófilos y que se asocia mucho a asma y difícil control, asma que en paciente que fuma, asma en paciente con bronquiectasia o bronquitis crónica, asma de inicio tardío en personas adultas. El mixto tiene de los dos, tiene tanto parte celularidad de asma tardía y parte de asma alérgica. Y el pausigranulocítico, que es el D, tiene poca celularidad. Y se ha visto que son pacientes que tienen síntomas mayormente leves o moderados y constituyen la gran mayoría de asmáticos que se tratan en atención primaria. Siguiente, por favor. Y aquí vemos los fenotipos. Y ahí encerrado en una especie de elipse, lo que viene a ser el asma en crisis. El asma en crisis o asma exacerbada o crisis de asma es una forma clínica de asma, es una descompensación aguda que vemos cuando el paciente ya no puede controlar sus síntomas con la medicación habitual y se ve forzado, obligado a solicitar atención médica en emergencia o urgencias. Siguiente, por favor. Y aquí está. ¿Cómo se define crisis asmática? A una crisis asmática también se le conoce como exacerbación del asma, episodios caracterizados por un aumento progresivo de la dificultad para respirar. El paciente cada vez se agita más, tiene más sensación de falta de aire, sibilancias o silbido de pecho, aumento de la tos y una sensación de opresión en el tórax. Puede presentar todos esos síntomas o presentar alguno de ellos. Algo importante es que si yo le hago una espirometría o una flujometría al paciente, voy a poder evidenciar cómo disminuye su volumen expiratorio forzado o el flujo expiratorio pico o máximo. Eso me está diciendo que se está cerrando el calibre de las vías aéreas, sobre todo bronquio y bronquiolos. Mayormente las crisis, como vemos abajo, son respuestas a un agente desencadenante, una infección viral, contaminación ambiental, polución, que es lo mismo, tabaquismo, o por ejemplo, algún medicamento. Por ejemplo, soy un paciente asmático e hipertenso y le comento o voy al cardiólogo para que me vean. El cardiólogo me dice, señor, usted es hipertenso, le voy a agregar un beta bloqueador, le voy a dejar, pongámosle, propanolol, pongámosle. Pero si tú no le dijiste al médico o el médico no te preguntó si eras o no asmático, te puedes meter en problemas, porque el propanolol como beta bloqueador va a inducir mayor broncoespasmo de la vía aérea y tu asma puede terminar en una crisis. Por eso es muy importante la anamnesis, que el paciente dé la información, pero sobre todo que el médico pregunte y hurgue bien sobre antecedentes patológicos. Siguiente, por favor. Entonces, la crisis de asma, ya hemos dicho, es un episodio de descompensación y deterioro del estado clínico basal del paciente y que implica ya una intervención terapéutica de urgencia, ¿de acuerdo? Se le puede llamar agudización asmática, exacerbación del asma, ataque del asma, crisis de asma, cualquiera de ellas son sinónimos. Y es muy importante identificarlo rápidamente, tanto por el paciente como el personal que lo va a tratar, para evitar
las complicaciones. Mayormente existen dos formas de presentación de una crisis. Hay crisis que actúan así rápidamente, actúan en cuestión de minutos y el paciente puede llegar a la emergencia cianótico, hasta en parada respiratoria. Se le llama el asma asfíctica. Y mayormente eso ocurre en pacientes que se han intoxicado, mayormente intoxicaciones alimentarias. Me como un rico ceviche y ese pescado estaba en mal estado de conservación. Me comienza a enronchar y se me cierra la garganta, se me cierra el pecho. Tienen que rápidamente intervenirme, no solamente nebulizaciones o corticoides, probablemente requiera adrenalina subcutánea y antihistamínicos parenterales STAC, y corticoides parenterales también STAC, porque me puedo morir. Pero por suerte esa presentación no es muy frecuente. La presentación más frecuente es el asma de inicio progresivo, que va estableciéndose en días o semanas, y cuando el paciente llega en crisis es porque ya no puede tolerar sus síntomas por más que use sus inhaladores habituales. Siguiente, por favor. Entonces, muy importante conocer que una crisis asmática es un episodio de inflamación e hiperreactividad, pero es un episodio, digamos, incrementado, ¿de acuerdo? Hay una liberación incrementada de citoquinas a nivel de las mucosas respiratorias y una hiperactividad de las células inflamatorias. Es muy importante el diagnóstico y el tratamiento precoz. Doctor, ¿una persona con crisis de asma se puede morir? Por supuesto que sí. Solo en Estados Unidos se habla de 20.000 a 24.000 personas que mueren por asma, ¿ok? En nuestro país no hay una edad establecida porque muchos de los pacientes se mueren buscando ambulancias, buscando taxi que los lleve a la emergencia y se mueren en sus casas o en el trayecto. Siguiente. Bien, entonces, importante saber de qué hay factores que pueden contribuir al desarrollo de asma. Uno de ellos es que el paciente haya tenido asma los últimos 12 meses, es decir, que lleve un mal control de síntomas. Otro es que el paciente use en exceso el salbutamol. Quiero que sepan que el asma bronquial es una enfermedad inflamatoria y el pilar terapéutico del asma no es el salbutamol, es el corticoide inhalado, ¿de acuerdo? El que ustedes quieran, beclometasona, budesonida, fluticasona, el que ustedes quieran, pero todo asmático que se respete tiene que recibir corticoides inhalados, no está mal manejado. También importante, se ha visto como factores de riesgo, aunque digamos de que no tienen una fuerza de vieja tan importante, por ejemplo, el hecho de ser mujer, el hecho de ser obeso, el consumo de tabaco, sí, también puede incrementar el riesgo del desarrollo de crisis de asma. Siguiente, por favor. Aquí vemos otros factores de riesgo al desarrollo de asma, pero en este caso de crisis de asma vital. ¿Qué es una crisis de asma vital? Una crisis que te puede matar. Así que si un paciente tiene una crisis asmática asfíctica de instauración rápida, tienes que tratarlo porque se te puede morir. Número dos, aquel paciente que tiene múltiples ingresos a emergencia. Cuando hablamos múltiples se refiere 2 o más crisis durante los últimos 12 meses, o que haya estado hospitalizado al menos una vez el año previo, o que haya ingresado alguna vez a la UCI por asma. Ese paciente hay que estarlo vigilando porque es una bombita de tiempo. También, como acabo de decirle, cuando el paciente no tiene controles adecuados y no usa corticoides inhalados, cuando abusa del salbutamol, se ha visto que utilizar más de 3 inhaladores al año, mayor riesgo a crisis de asma. Y utilizar más de 12 inhaladores de salbutamol al año, mayor riesgo de morirse por asma. También importante la comorbilidad cardiovascular. Pacientes con falla cardíaca, valvulopatías, infartos y asma es un matrimonio muy peligroso. Y otras condiciones como problemas psiquiátricos, que también son importantes porque el paciente no obedece la indicación médica adecuada. Siguiente, por favor. Es muy importante también evaluar las comorbilidades del asma. Si el paciente asmático no solamente tiene asma, si tiene, por ejemplo, ERGE o enfermedad de reflujo gastroesofágico, y es el ERGE, el reflujo gastroesofágico que está originando en las crisis, porque el paciente está que se broncoaspira. Si el paciente es obeso,
También eso puede generar un estado de hiperreactividad porque el obeso es un proinflamado por activación de la leptina, induce más broncoespasmo, pacientes con enfermedades cardiovasculares, pacientes con síndrome metabólico o diabetes, mayor riesgo al desarrollo de asma, mayor riesgo a infecciones respiratorias que alteran la microbiota de la vía aérea y pueden alterar el fenotipo del paciente llevándolo a la parte neutrofílica, que es de difícil manejo. Y ya está indicado también los problemas psiquiátricos como un factor importante. Siguiente, por favor. Por lo tanto, importante conocer los desencadenantes del asma para tratar en lo posible de evitarlos. Muchos de ellos son modificables. No solamente al paciente debes mandarle inhaladores y su prednisona y lo que quieras. Date un tiempito para que le digas, señorita, para que no mueras en crisis, aparte de utilizar tus medicamentos, por favor, que en tu cuarto no haya libros, revistas, zapatos, ropa, cajas y cosas guardadas que almacenan humedad, hongos y moho. Señorita, señor, su almohada se cambia cada 6 meses. El colchón al menos debería voltearse una vez al mes o ponerlo al sol para que mueran los ácaros. Que su cuarto esté ventilado, que no haya alfombras, que su perro y gato no suban a la cama. Y si están en muda de pelo, llévelos al veterinario para que le corten el pelito. Esas cosas son muy importantes, por más que no parezca. No esté consumiendo comida con preservantes y colorantes artificiales que te pueden inducir también el desarrollo de crisis. Siguiente, por favor. Bueno, estos también son otros factores de riesgo. El tabaquismo es importante. Un paciente con asma no debe fumar. No debe fumar porque va a hacer que su asma se vuelva más difícil de manejar y se puede hacer refractaria a los corticoides. Un paciente asmático debería hacer actividad física de manera regular y progresiva. Debe evitar el sedentarismo. Un paciente asmático que trabaja expuesto a humos o a gases debe utilizar protección respiratoria en lo posible. Ideal es que no trabaje ahí, pero ¿de qué va a vivir? Igual, no dar medicación cualquiera a un asmático si es que no se conoce bien las interacciones, pero sobre todo aquellos medicamentos que pueden inducir broncoespasmo, como lo he dicho, cuidado con los beta bloqueadores y en algunas personas cuidado con los AINES y la aspirina y evitar alimentos que tengan preservantes, irse a la dieta saludable. Siguiente. Bien, aquí otros factores más, ya queda claro, bajar de peso, ya lo dije, evitar contaminación, estrés emocional, también mucho cuidado, puede inducir desarrollo de crisis. Siguiente, por favor, avanzamos un poco más, el tiempo nos gana. Se ha visto que pacientes que tienen crisis graves, ya lo había comentado, que hayan estado en la UCI, aquellos que abusen del salbutamol, que tengan mala adherencia, sobre todo al uso de los corticoides inhalados, o que tengan enfermedades psiquiátricas o cardiovasculares, mayor riesgo de morirse por asma. Siguiente. Entonces, es muy importante cuando llegue el asmático ver todo su mundo, todo lo que lo está rodeando, de dónde viene, si en su casa hay animales, si en su casa fuman, si usan deodificadores, si consume alimentos con preservantes, si está utilizando inhaladores o no. Muchas veces no van al médico y prefieren ir a la farmacia y les colocan antibióticos que no tienen nada que ver en el manejo del asma y pueden más bien fomentar resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias. Siguiente. Ahora, queda claro que cuando hay asma bronquial, aumenta la resistencia al flujo aéreo, hay hiperinsuflación pulmonar, disminución de la relación ventilo-perfusión porque cae la ventilación alveolar. Lo que les había dicho, existen dos tipos de asmático. El tipo 1, el de evolución lenta, el que aparece en días o semanas y que afecta a la gran mayoría de asmáticos en general. Y el tipo 2 es aquel de evolución rápida, el asfíctico, el que ocurre asociado, por ejemplo, a las intoxicaciones medicamentosas o alimenticias. Siguiente, por favor. Esto es la fisiopatología actual del asma. Ya será motivo en otra oportunidad para hablarles sobre el asma como enfermedad. Y quiero que sepan de que en el asma participan múltiples elementos celulares, como ven ahí, linfocitos, células, digamos, que van a ser futuros linfocitos, son células linfóides innatas, ¿no? Que van a finalmente diferenciarse en linfocitos TH2 o TH1, participan mastocitos, eosinófilos,
El eosinófilo es muy importante en la fisiopatología del asma, sobre todo el asma TH2. Participan también macrófagos, participan también interleuquinas como 4, 5 y 13 principalmente. No lo voy a tocar más ahí, vamos a seguir avanzando. Siguiente. Al final, toda esa respuesta inflamatoria, lo que conlleva a un broncoespasmo, a un edema de mucosa y una hipersecreción de moco que disminuye el calibre de la vía aérea. Siguiente, por favor. Bien, el paciente tiene hiperinsuflación dinámica, tiene taquipnia, puede presentar tirajes, puede haber hipoxemia, en casos graves puede haber desaturación e insuficiencia respiratoria, y si el paciente tiene una crisis muy severa, termina agotándose, y la hipoxemia se acompaña de hipercapnia. Eso es muy importante tomar en cuenta. Por eso todo paciente con crisis asmática, sobre todo asma severa, tiene que hacérsele un AGA de control al inicio. Siguiente. Bien, algo importante, que si el paciente ya está en un estado de asma casi fatal, que lo va a llevar a la muerte, a un paro cardiorrespiratorio, tiene mayormente hipoxemia grave, hipercapnia progresiva, y ya presenta encefalopatía. Todo paciente, chicos, que tenga encefalopatía, esté confuso, soporoso, esté hablando incoherencias, sea anótico, esté desaturando y tiene asma de fondo, ese paciente pasa a la UCI o pasa a shock trauma porque se va a morir. Hay que intubarlo y hay que dar un manejo de alto nivel. Siguiente. Bien, y aquí podemos ver los diferentes tipos de asma, perdón, los diferentes tipos de crisis de asma. Puede ser leve, moderada, severa o intensa, o también llamada crisis grave, también llamada crisis vital o asma casi fatal. ¿De acuerdo? La leve, como vemos, tiene disnea leve, habla en párrafo, frecuencia respiratoria aumentada, cardíaca menor de 100, presión arterial normal. Hay tirajes, a veces no, sibilancias se encuentran, está despierto, una función pulmonar dentro de los rangos normales, satura más de 95, en el AGA su presión de oxígeno arterial está normal y su presión de CO2 está normal. Pero miren, a medida va aumentando la intensidad de la crisis, comienzan a aparecer alteraciones. La disnea va incrementando. La posibilidad de hablar se va haciendo más dificultosa. Al inicio podías hablar párrafos. En la moderada hablarás frases. En la crisis grave hablarás palabras. Y en la crisis vital ya no puedes ni hablar porque te ahogas con solamente decir ah. La frecuencia respiratoria va aumentando. Y miren que en la crisis casi fatal, el paciente puede hacer bradignia porque se agota su músculo ventilatorio, sobre todo el diafragma, tanto contraerse se agotan y el paciente entra en bradignia y eso es gravísimo, puede terminar en apnea. La frecuencia cardíaca comienza a aumentar, pero si tu frecuencia cardíaca o tu presión arterial comienzan a caer, eso es un mal signo y ese paciente tiene que pasar a shock trauma porque se te puede morir. No se olviden eso, muchachos. Bradignia, bradicardia, hipotensión, encefalopatía, signos de extrema gravedad de un asmático. El paciente va a presentar, a medida más intensa de la crisis, mayor cantidad de tirajes supraclaviculares, intercostales o subcostales. Y en la parte ya de asma grave, perdón, de asma casi fatal o asma de riesgo vital, lo que va a haber es movimiento paradójico, es decir, el paciente durante la inspiración lo que presenta es, por ejemplo, disminución del tamaño del tórax, y en expiración todo lo contrario. Aparte que hay balance tóraco-abdominal. Por ejemplo, el varón debería movilizar más el abdomen en relación a las mujeres. Y en caso de crisis casi fatal, la dinámica es al contrario. El varón intenta mover más el pecho que la barriguita. Se llama desbalance para su género, ¿no? Bueno, va a haber sibilancias, pero en el asma casi fatal ya no hay sibilancias. Es tórax silente, porque está tan tapado que no pasa el aire. La capacidad pulmonar, lo del BEF1, se van a ver disminuidas. Lógicamente, en el paciente con asma casi fatal, no le vas a hacer una espirometría, pues grave, olvídate, ese paciente hay que salvarlo.
Después haremos función respiratoria. Y en el AGA vamos a ver cómo la presión parcial de oxígeno va disminuyendo y contrariamente la presión de CO2 va aumentando. Siguiente, por favor. Entonces, es muy importante examinar al paciente apenas llega a nuestras manos. Eso que se hace al inicio se llama evaluación estática. Evaluación estática para poder evaluar qué tan grave está el paciente y esto determinar en cuestión de minutos, entonces en 3 a 5 minutos máximo, qué terapéutica voy a brindar, la evaluación estática. Si el paciente está bradicárdico, hipotenso, cianótico, no habla, encefalopático, con tórax silente, ya pues ni vuelta a quedar, ese paciente pasa a shock trauma, porque ese paciente necesita un tratamiento ya de manera intensiva, probablemente intubación endotraqueal, ventilación mecánica, etcétera, etcétera, ¿no? Siguiente. Entonces, lo primero que se hace es la valoración inicial, se le llama la valoración estática. El objetivo de manejar una crisis es corregir la hipoxemia, porque eso lo va a matar. Número 2, revertir la obstrucción de la vía aérea mediante el uso de los broncodilatadores y disminuir la inflamación mediante el uso de corticoides sistémicos. ¿De acuerdo? Siguiente. Entonces, la evaluación estática o evaluación inicial es importante para determinar el tipo de crisis, el tipo de obstrucción y evaluar la presencia de complicaciones. También me va a poder determinar en dónde lo voy a tratar, si es solamente en el tópico de emergencias o en una unidad de shock trauma o cuidados intensivos. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver cómo se hace una evaluación estática. Evalúo en la anamnesis el tiempo transcurrido desde el inicio de la exacerbación, si es una exacerbación tipo 1 o tipo 2 o asfíctica, el grado de severidad del asma con el cuadro que hemos visto hace un rato, si es leve, moderada, severa o casi fatal, ver si hay síntomas de anafilaxia, lo que me dice que tengo que también trabajar con el uso de antihistamínicos parenterales y probablemente adrenalina subcutánea, ver también qué factores predisponen a su desarrollo de crisis, manejo de su patología, pregunta al paciente o a su familiar, análisis indirecta, y también evaluar qué medicamentos usa en general, no solamente para el asma, sino en general para otras comorbilidades. En el examen físico, evaluar signos vitales, evaluar signos de gravedad del asma, cianosis, hipotensión, encefalopatía, bradipnia, bradicardia, que ya le hemos dicho, evaluar también otras condiciones como por ejemplo a lo mejor que tiene fiebre o expectoración purulenta o a lo mejor escuchas que no pasa aire por uno de los hemitórax, a lo mejor hay un neumotórax, qué sé yo, ver, evaluar otro tipo de comorbilidades, que tiene un infarto, una embolia pulmonar. Todo eso se hace rapidito, en 3 a 5 minutos, mientras le vas tomando la pulsoximetría y si tú ves que está desaturando, colocando el oxígeno correspondiente. Si el paciente puede hacer una flujometría en el momento de la emergencia, en buena hora. Si no, ni modo, continuamos. Siguiente. Así que es muy importante la evaluación estática para determinar el lugar de manejo de la crisis. Si el paciente va a requerir probablemente ingresar a la UCI o a shock trauma para ser intubado y tener soporte ventilatorio mecánico. Siguiente, por favor. Y aquí podemos ver los diferentes grados, ¿no?, de asma en crisis leve, moderada, severa o casi fatal, que ya requiere un manejo en unidad de cuidados intensivos. Arriba, los diferentes sinónimos de la crisis asmática: exacerbación aguda del asma, crisis asmática, crisis de broncoespasmo, ginoma obstructivo bronquial o de complicación asmática. Siguiente, por favor. Bien, entonces hago la evaluación estática. Idealmente le hago una flujometría o espirometría. Si no lo tengo, no hay problema. No hay problema. Yo con la mayoría de variables clínicas que acabo de obtener, puedo saber si es crisis leve, moderada, grave o una crisis casi fatal o vital. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hago en cada una de ellas? Este cuadrito lo traje a propósito para compararlo con el que va a venir. Es el cuadro de la guía GINA 2019. Estamos hablando la guía prepandemia. Y prepandemia, ¿qué nos decían? Que para crisis leve
podemos nebulizar con salbutamol, 2.5 miligramos. Eso es el equivalente a 10 gotitas de salbutamol. El salbutamol viene de 5 miligramos por mililitro, así que puede ser 10 gotitas. Cada 20 minutos, o si no, agarrar el salbutamol y aplicar 4 puff con aerocámara cada 15 o 20 minutos la primera 1 a 3 horas. ¿Ok? Esto me decía en 2019. También me decía en 2019 que si tengo crisis moderada o grave, aparte de dar oxígeno, si fuera necesario, lo que doy es salbutamol, nebulizaciones, 3 nebulizaciones con 10 gotas cada 20 minutos, o 12 pulsaciones, ¿de acuerdo?, de salbutamol cada 15 minutos, ¿de acuerdo? Va de 4 a 8 pulsaciones. Mayormente utilizamos de 4 a 8, 12 es demasiado, ¿no? Y eso se hace durante la primera a tercera hora. Podemos agregar bromuro dipatropio como un complemento. Se debe inyectar hidrocortisona endovenoso o prednisona vía oral, ¿no? Ahora, ¿por qué hidrocortisona y no dexametasona? Porque la hidrocortisona, al igual que la metilprednisolona y la prednisona, son corticoides de rápida acción. La dexametasona es un corticoide de acción lenta y no nos va a ayudar mucho para el manejo de una crisis. También nos dice Gina que podemos utilizar, Gema, fluticasona, corticoides inhalados, 2 puff cada 10 a 15 minutos durante las primeras 1 a 3 horas. Y en el caso del paciente con parada cardiorrespiratoria inminente, ese paciente pasa a la UCI y como vemos, aparte de colocarle ventilación mecánica e intubarlo, se puede aplicar 10 a 20 pulsaciones de salbutamol más bromuro dipatropio, por lo menos cada 3 minutos. Ya es una megadosis la que se da. Ahora, este cuadrito ha variado y lo vamos a ver más adelante, siguiente, con la pandemia. Siguiente. Es importante evaluar también las comorbilidades. Aquí podemos ver en la primera radiografía a un pulmón completamente oscuro. Es un pulmón enfisematoso. Probablemente sea un paciente con crisis asmática severa, pero que tiene antecedente de consumo de tabaco. Y ya sabemos que su cuadro va a ser muy difícil de manejar. En la segunda radiografía vemos una radiopacidad que hemos delimitado ahí con un trazador y corresponde a una tuberculosis. Mucho cuidado con la tuberculosis como causa desencadenante de asma. Antiguamente a todo asmático se le nebulizaba y no le pedíamos ni siquiera BK y pudiéramos fomentar la contaminación de todo el regional que estaba en la emergencia. Muy importante en nuestro país pedir beca de esputo a los pacientes en crisis y van a la emergencia y una radiografía de tórax de todas maneras. Siguiente. Importante también ver si hay o no síntomas de anafilaxia. Si el paciente viene con estridor laringio, un sonido intenso, inspiratorio, está agarrando el cuello porque hay gente que se ahoga, está cianótico, con un rictus de muerte inminente, ese pata se va a morir porque está haciendo una reacción anafiláctica. Así que no solamente lo vas a nebulizar, le vas a inyectar su epinefrina, 1/3 de la ampollita de 1/1000 subcutáneo, y se lo puedes colocar según dosis respuesta cada 15 o 20 minutos. Su hidrocortisona, 250 miligramos endovenoso STAT, su clorfenamina, 10 miligramos endovenoso STAT, y mientras de ello lo vas nebulizando, le vas aplicando el salbutamol, o lo pasas a la UCI o a shock trauma porque se te muere. Siguiente. Es importante ver aquí 2 niños con asma. En el primer caso, una niña que está cogiendo el cuello con un rictus de muerte inminente, una crisis probablemente casi fatal. Y abajo un niño que tiene el tórax en tonel, con tirajes supraclaviculares e intercostales y respiración con labio fruncido, probablemente una crisis moderada o crisis severa. Siguiente. Entonces, es importante esa evaluación. Pero quiero avanzar un poquito. Avanza un poquito más, por favor, antes de pasar a la dinámica. Avanza. Avanza un poquito más, por favor. Les había dicho que ha cambiado un poco el tratamiento. Avanza un poquito, después retrocedemos. Avance, por favor. Avanza, avanza. Avanza un poquito, avanza. Avanza un poquito. Ahí está, ese cuadrito. No, baja, baja, baja. Otra vez, retrocede, retrocede. Retrocede, retrocede. No, para arriba, para arriba, para arriba. Otra vez, ahí nomás. Ya, este cuadro es un cuadro de la guía GEMA 2023. La que vimos anteriormente,
que les comenté cómo tratar el asma en la evaluación estática las primeras 1 a 3 horas, les dije que se utilizaban las nebulizaciones. A raíz de la crisis del COVID, ya no estamos nebulizando, a menos que sea absolutamente necesario. Y como podemos ver, en el manejo actual del asma, sobre todo en crisis leve, ya no nebulizamos. Y lo que hacemos es utilizar salbutamol con aerocámara. 2 a 4 nebulizaciones, perdón, inhalaciones, el término correcto. 2 a 4 inhalaciones de salbutamol con aerocámara cada 20 minutos durante la primera hora, pudiéndose extender hasta 3 horas. En el caso de crisis moderada grave, damos salbutamol más bromuro, como vemos ahí, con aerocámara. Los dos, 4 a 8 inhalaciones, cada 10 a 15 minutos por espacio de 1 hora. ¿De acuerdo? ¿Podemos nebulizarlo? Sí, en algunos casos hay que nebulizarlo, pero hay que estar claro de que estamos en una etapa de COVID, así que es muy importante las medidas de bioseguridad. Idealmente, mientras lo vas tratando, hazle un hisopadito o una prueba antigénica, ¿no? Bueno, y se puede nebulizar, como les comenté, con 10 gotas de salbutamol y le puedes agregar a ello 0,5 miligramos de hipatropio, que vienen en viales. En nuestro país no hay hipatropio, seamos claros, en viales no hay. Hay hipatropio en inhalador. Así que aquí solamente lo que hacemos es utilizar nebulizaciones con salbutamol cada 20 minutos por la primera hora, incluso se puede tener hasta la tercera hora. Se puede dar prednisona o hidrocortisona, como estamos viendo acá, en dosis altas. También se puede utilizar corticoides inhalatorios como un complemento, tanto fluticasona o budesonida, 4 inhalaciones cada 10 a 15 minutos durante la primera hora. ¿Ok? Y en el caso de crisis casi fatal, ahí sí hay que nebulizarlo, hay que intubarlo, hay que darle oxígeno por medio del ventilador mecánico y algo importante, tanto en crisis casi fatal como en crisis grave, se puede utilizar un medicamento que es el sulfato de magnesio, 2 gramos diluidos en 100 mililitros y eso se pasa por una perfusión en 20 minutos, ¿de acuerdo? En un Volutrol. Este sulfato de magnesio dosis única ha demostrado que puede favorecer la relajación de las células musculares lisas de la vía aérea y favorecer la broncodilatación. Retrocedemos un poquito, por favor. Vamos para atrás. Regresamos un poquito. Un poquito, una más, ya. Una más. No, baja un poquito más. Vamos a avanzar, que nos gana el tiempo. Ya. No, baja un poquito, baja. La anterior. Ya, ahí nomás. Listo. Bueno, después de que ha pasado 1 a 3 horas de haber dado el tratamiento que ya les conté, el tratamiento inicial, tienes que hacer evaluación dinámica. Es decir, ver si tu tratamiento ha sido efectivo, si el paciente ha mejorado o no con el tratamiento que le has brindado. Se valora la respuesta de tratamiento y también puedes ir pidiendo algunas pruebas diagnósticas complementarias. Por ahí una tomografía si es necesario, por ahí un dímero D si piensas que es un tromboembolismo pulmonar, por ahí sus cultivos de esputo si piensas que hay infección. Entonces, esta evaluación dinámica me va a decir si mi paciente continúa en la emergencia o lo paso a una sala de medicina o lo paso a la UCI o le doy de alta. Siguiente, por favor. Que aquí podemos ver evaluación de tratamiento, es decir, evaluación dinámica. Buena respuesta entre la primera y tercera hora. Si el paciente está estable, asintomático, con buena función pulmonar, probablemente le demos de alta. Si el paciente presenta una buena función, mejor dicho, una buena respuesta, está sin síntomas, pero su función está, digamos, yendo a la normalidad, pero no llega a ser todavía más del 80%, puedo hospitalizarlo o mandarlo a la casa también con medicación ambulatoria. Pero si hay mala respuesta a la primera o tercera hora del tratamiento, el paciente sigue sintomático y su función pulmonar está baja, menos del 60%, el paciente se hospitaliza. Siguiente, por favor.
Y aquí está. Si el paciente sale de alta, le podemos mandar con su prednisona. Y le traje este cuadro a propósito. Este cuadro es 2019 y me dice que yo podía dar prednisona por 5 a 7 días. Aparte del salbutamol, los corticoides inhalatorios. Eso ya cambió. Ya vamos a ver más adelante que ya no damos prednisona corticoides por tanto tiempo. Máximo 5 días. Ya no damos más. Ciclos cortos de corticoide asociados a sus inhaladores broncodilatadores o corticoides inhalados o corticoides inhalados más beta 2 de acción prolongada, que también pueden ser parte de su terapéutica habitual. Si está hospitalizado, el paciente sí hay que darle oxígeno, hay que seguir inhalándolo con salbutamol y bromuro dipatropio o nebulizarlo con estas moléculas. Los corticoides pasan todavía endovenoso de manera horaria o si son orales también de manera horaria cada 8, cada 12 horas. Siguiente, por favor. Esto hemos dicho. Siguiente, por favor. Siguiente, avanzamos. Entonces, la meta del tratamiento del asma bronquial es garantizar una buena oxigenación de la sangre y de los tejidos, aliviar la obstrucción de las vías aéreas, reducir la inflamación de la vía aérea y prevenir las recaídas. Eso es lo importante. Siguiente, por favor. Bien, ya les he dicho, es importante que no solamente el médico actúe al momento que el paciente llega al hospital. Esto es muy importante. Es muy importante que en atención primaria, ustedes van a ser médicos generales como lo fui yo, y después van a hacer sus especialidades. Cuando hagan serum, van a recibir pacientes en crisis. Y lo peor que van a hacer es decir, ya vaya al hospital. No, 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 no. Te llega a ti en crisis, trátalo. Agarra tu salbutamol con su aerocámara y aplícale sus 4 puffs cada 15 a 20 minutos por 1 hora y vas viendo cómo va. A lo mejor si quieres y tienes ahí posibilidad de aplicarle algún corticoide, le aplicas o si no, su prednisona de 50 vía oral. Y de esa manera vas objetivando. Si tú ves que el paciente no va bien, perfecto, lo evacúas hacia el hospital de referencia, pero lo evacúas con tratamiento. Lo peor es evacuarlo sin nada y el paciente tiene que soplarse las 4 horas que llega de la posta hasta el hospital y a lo mejor eso puede ser fatal en muchos casos. Mucho cuidado. Siguiente. El pilar terapéutico del asma les había dicho que es el corticoide inhalado. Pero el pilar terapéutico de la crisis son los beta-2 agonistas y a la cabeza el salbutamol. El salmeterol fluticasona no se usa para crisis. El que sí se puede usar, en cierta manera, es el formoterol budesonida, porque el formoterol tiene al formoterol, que es un beta-2 de acción prolongada y rápida, y se pudiera utilizar. Está dentro también de las guías del manejo, pero de exacerbaciones leves. Para que exacerbaciones moderadas, severas, no. Ahí es preferible utilizar salbutamol, bromuro dipatropio y corticoides sistémicos. Siguiente. Y aquí está el cuadro actual. ¿Qué observamos? Vemos que en el cuadro actual de que el salbutamol, ya lo vimos, esto es la estática, no, avanza por favor, avanza, esto ya lo vimos, me estoy equivocando, avanza, quiero ver la parte dinámica. Estas son, perdón, ahí nomás, estas son las dosis de corticoides, ¿ya? Para que sepan los corticoides que se utilizan, metilprednisolona, hidrocortisona, hexametasona, lo usarás si es que no hay nada más que darle, pero no es la primera línea de utilizar. Doctor, pero mi hipota solamente Dexa, bueno, pues Dexa, pero si no, usas metil, hidro o prednisona en todo caso. Siguiente. Estas son las dosis kilopeso. Siguiente, por favor. Bien, esto es importante, ahí nomás, ahí nomás. Por ejemplo, situaciones especiales. En pacientes embarazadas es importante darle siempre oxígeno. Por más que la saturación esté en 95, 94, no, no, no. Dale oxígeno, porque recuerden que ella tiene un bebé en su vientre y ese bebé requiere una buena oferta de oxígeno. Dale oxígeno. Si tu paciente tiene un problema cardíaco, tiene enfermedad coronaria, arritmia, y no pudo utilizar salbutamol porque le puede generar taquicardia, arritmia, qué sé yo, usas bromuro dipatropio. El bromuro dipatropio es buen broncodilatador y sobre todo es más cardioselectivo. Para estos casos va bien. Doctor, mi paciente es diabético,
Mucho cuidado con los corticoides sistémicos. Los puedo utilizar, pero muy importante, monitoreo de glicemia. En algunos casos se requiere incluso tener que dar insulina en diferentes presentaciones junto con el corticoide, porque si no te hacen un estado hiperosmolar. Mucho cuidado, ahí trabajamos mucho con el endocrinólogo. Con respecto al oxígeno, da oxígeno, pero pregunta mucho si el paciente tiene problemas crónicos, porque si es un paciente cardiopulmonar crónico, el darle mucho oxígeno puede ser contraproducente, porque darle mucho oxígeno a un cardiopulmonar crónico inhibe las ventilaciones y eso puede conllevar a mayor hipoxemia y mayor hipercapnia. En los crónicos, en los agudos no hay problema. Siguiente. Doctor, disculpe, si vamos para agilizar un poco la ponencia, porque hasta las 7:18, aprox, 7:15, Ya, 7:18. ya, porque hemos comenzado 6:30, no se olviden, ¿ah? Ya, dame 5 minutos más. Avance, por Ya, favor, vamos a avanzar ya, doctor, rápido. listo, perfecto. Avance. Importante la toma de AGA a todo paciente que entre en crisis, sobre todo crisis moderadas a severas y lógicamente al casi fatal. Siguiente. Y esto de acá, baja un poquito, por favor. Baja un poquito para que se vea todo el cuadro. No, está subiendo. Baja. Baja un poquito, baja un poquito. Ya. A ver. No veo todo el cuadro anterior, hijo. Baja un poquito más, ya, ahí está. No, sube al medio, sube. Sube. Ya, sube un poquito más. Ya, listo. Este es lo que les había dicho, lo que ha cambiado. Por ejemplo, antes dábamos corticoides 5 a 7 días, ¿no es cierto? Incluso aquí lo colocan. Pero quiero decirles que ya no usamos más de 5, porque se ha visto que usarlo más de 5 puede dar un riesgo incrementado a hipertensión, hiperglicemia, aumento del riesgo de osteoporosis, aumento del riesgo de fracturas, aumento del riesgo de infecciones. Así que mayormente utilizamos 5 días, ya no 7. ¿Qué más hemos visto acá? De que al paciente, cuando ya está asintomático, con función pulmonar óptima o subóptima, le puedes dar de alta y le puedes mandar su salbutamol con su corticoide inhalado o su salmeterol con corticoide inhalado fluticasona o formoterol con budesonida mañana y noche y el salbutamol condicional. Su prednisona por 5 días, 4 días y que vaya a ser evaluado las siguientes 48 horas por su médico o por el médico neumólogo si es posible, si no, con el médico de familia. Si el paciente presenta malas respuestas, ahí sí hay que hospitalizarlo y seguimos con el soporte de oxígeno, el salbutamol y el bromuro con aerocámara e inhalador o nebulizado cada 4, cada 6 horas, la hidrocortisona 100 cada 6 o cada 8 horas, o la prednisona 20-40 cada 12, y considerar si seguimos usando el sulfato de magnesio, que normalmente utilizamos una sola vez. Siguiente, por favor. Ya para acabar, solo para que conozcan los inhaladores, siguiente, y esto es rápido, este es la aerocámara y el inhalador. La forma correcta, se agita el inhalador, se conecta a la aerocámara, se aprieta y se respira lento y profundo por la boca 3 veces. 3 veces. Y ahí se descansa un minutito y otra vez se vuelve a aplicar y se respira 3 veces lento y profundo para que el medicamento ingrese. Si estás utilizando corticoides inhalados, no olvidar enjuagarse la boca para evitar la candidiasis orofaringia. Siguiente, rápido, vamos. La nebulización, ahí se coloca en el pocillo la solución de salbutamol, 10 gotas, se puede utilizar hasta 20 gotas como máximo, pero mayormente utilizamos 10 gotitas, más 5 cc de cloruro de sodio, y se nebuliza por espacio de 15 a 20 minutos. Va conectado a una fuente de oxígeno o algunos nebulizadores, como los portátiles, trabajan con movimientos ultrasónicos, ¿no? Siguiente. Siguiente, avanzamos. El salbutamol, avanzamos, las dosis de salbutamol.
Y por último, oxígeno. ¿Cómo damos oxígeno? Si el paciente va a hospitalizarse y va a requerir oxígeno, podemos usar sistemas de bajo flujo, de alto flujo o en los casos de la UCI, ventilación mecánica. Siguiente. De bajo flujo, el más conocido, esto es el caudalímetro y el manómetro. Siguiente. De los de bajo flujo, el más conocido, siguiente, es la cánula binasal, esta, también llamada bigotera nasal, que puede dar hasta 5 litros por minuto. No se olviden, el oxígeno ambiental es 21%. 1 litro es 24% de FiO2 o fracción inspirada. 2 litros 28, 3,32, 4,36 y 5,40%. Siguiente. Después tenemos, siguiente, máscara de reservorio. Siguiente, que viene a ser el oxígeno con esta bolsita, que da FiO2 de hasta casi el 100%. Lo usamos en pacientes que tienen hipoxemias graves, pero que sean agudos, no va en crónicos, porque puede favorecer la mayor hipercapnia. Siguiente. Son de bajo flujo porque estos sistemas no dan suficiente aire. Siempre tienen válvulas para que se entre aire ambiental y se pueda llenar el volumen vital del paciente. Vamos, rápido, siguiente. El Venturi, siguiente, que aquí podemos ver el oxígeno que se da con flujos altos, hasta un FiO2 del 50% con 15 litros de flujo. Este sistema va muy bien para pacientes agudos como crónicos. Siguiente. Y el, digamos, nuevo, que ha sido un boom durante el COVID, es la cánula nasal de alto flujo. Siguiente. Que aquí pueden ver el sistema de cánula nasal de alto flujo, que en el Hospital 2 de Mayo tenemos, y te brinda oxígeno hasta 60 litros por minuto de flujo, y que se utiliza para casos de asma severa, para casos de asma casi fatal, y que fue también muy importante para el manejo del COVID. Siguiente. Y ya por aquí está la cánula de alto flujo, siguiente. Y ya si el paciente está pues en UCI, en shock trauma, siguiente, debe pasar a ventilación mecánica. Esta es la no invasiva, que utiliza interfaces faciales, nasales o nasoorales. Y la siguiente, la invasiva, que es en donde, siguiente, se tiene que hacer intubación endotraqueal. ¿De acuerdo? Muy bien, siguiente, ya acabando entonces, aquí está la ventilación invasiva, que es ya manejo de UCI, ahí no entro yo. Importante entonces, siguiente, importante que a los pacientes se diagnostica de manera precoz y rápida, se le pueda clasificar, se le pueda dar un tratamiento adecuado y saber cuándo los hospitalizamos o cuándo. Bueno, yo creo que nos vamos a quedar ahí. Siguiente, ya espero que faltan 3 diapositivas, pero ¿no? Aquí está, el paciente cuando sale de alta, hay que decirle que vaya a las 48 horas a su médico o idealmente a su neumólogo. Y mándenlo siempre con un corticoide inhalado, por favor. No lo manden solo con prednisona y salbutamol. Siempre un corticoide inhalado, solo o asociado a un beta-2 de acción prolongada. Siguiente. ¿Y ok? Bueno, es el alta que hemos dicho. Siguiente. Y bueno, gracias muchachos. Gracias, espero que hayan aprendido algo. Gracias. Doctor Renato, muchas gracias y disculpen los inconvenientes. Muy bien, listo, agradezco a ustedes. Cualquier cosita, cualquier pregunta, con gusto. Sí, doctor.